Nos encontramos frente al que la tradición parlamentaria considera el debate más importante de cada periodo de sesiones, que es el debate de presupuestos. Y con razón se considera así, porque este es el debate en que las políticas que normalmente el Gobierno formula con palabras se formulan con cifras, se formulan con asignación de recursos a políticas concretas. Por eso son tan importantes los presupuestos y por eso son tan preocupantes, porque en este caso esas cifras lanzan un mensaje muy distinto que el que habitualmente lanzan las palabras. No es coherente lo que se nos dice aquí en miles de millones de euros y lo que se nos dice cada día en castellano. Nuestro grupo ya presentó una enmienda a la totalidad de los presupuestos en la que tuvimos la ocasión de manifestar nuestra preocupación y nuestra postura general frente a los presupuestos. Por recordarles lo que allí dijimos, nuestra interpretación de los presupuestos es que el ajuste se centra muy fuertemente en el gasto de la Administración central, en el gasto del Estado, olvidando que este Estado es ya relativamente pequeño por el fuerte proceso de descentralización que ha habido en nuestro país. Puede parecer paradójico que digamos que es pequeño cuando estamos hablando de cifras de tantos miles de millones de euros, pero hoy en día en España la Administración central solo controla el 20% del gasto público. Otro 30% es la Seguridad Social, 36% las comunidades, 14% los ayuntamientos. Las comunidades controlan el doble de gasto que el Estado. Y no solo se trata de las cifras, se trata de qué hay detrás de esas cifras, porque este gasto que mueve el Estado es un gasto básicamente en transferencias, es un gasto básicamente previamente comprometido. El Estado recauda con una mano y con otra lo entrega a los destinatarios últimos, pero con poca capacidad de actuación, porque son gastos como el pago de intereses de la deuda, 28.000 millones de euros, las prestaciones de los parados, 28.000 millones de euros, las pensiones, si incluimos la Seguridad Social, los sueldos de los funcionarios. Cuando quitamos todo este gasto previamente comprometido, lo que queda es poco más de 4 puntos del PIB, poco más de un 4% del PIB para actuaciones discrecionales. Y esta cifra no es de UPyD, es la que dijo la secretaria de Estado de Presupuestos en su comparecencia en la Comisión de Presupuestos. Bien, pues sobre esos 4 puntos del PIB se centra buena parte del recorte. Y claro, lo poco que queda en manos estatales es importante. Se recorta sobre esos 4 puntos del PIB, donde están las políticas discrecionales del Estado, y lo que ha quedado en manos del Estado, lo poco que ha quedado en manos de ese Estado residual, son políticas muy importantes. Y al recortar ahí se afectan a gastos que tienen una repercusión muy fuerte sobre el crecimiento económico. Y se afectan a gastos que tienen un coste social muy importante. Son gastos que van a ralentizar nuestra economía al reducirse y son recortes de gasto que van a tener un coste social muy importante, porque, insisto, se centran en un gasto estatal en que lo poco que queda al margen de las transferencias se dedica a cuestiones muy relevantes. Junto a este recorte del gasto estatal en cuestiones esenciales, es muy llamativo que uno de los pocos componentes del gasto público que aumenta en estos presupuestos son las transferencias a las administraciones territoriales. En medio de recortes del 20-30% de cuestiones esenciales para el crecimiento y el gasto social, se encuentra margen para aumentar el 9,7% este tipo de transferencias. Es decir, que se opta por desmantelar lo poco que queda del Estado para preservar unas comunidades autónomas entre las que siguen existiendo sus 166 embajadas en el extranjero o sus 4.000 entes de todo tipo. Y las cifras insisten una y otra vez en que la desviación presupuestaria se concentra en ese excesivo gasto autonómico. Pues aquí no tenemos las cuentas autonómicas, pero sí las transferencias a las administraciones territoriales, y aumentan casi un 10%. ¿Cómo se compagina esa generosidad con el esfuerzo que se hace en partidas esenciales de gasto? Entrando en el detalle del tipo de gasto que se recorta, me centraré primero en las partidas que tienen que ver con el crecimiento de la economía. Me centraré en el gasto productivo. Y nos encontramos recortes, insisto, del orden del 20-30%. No son recortes simbólicos del 2, del 5%, no son recortes que se puedan asumir con aumentos de eficiencia, son recortes que van del 20 al 30 y tantos %. Por ejemplo, en el Ministerio de Fomento, muy ligado con la inversión pública, el recorte es del 34%. Recorte en investigación y desarrollo, fundamental para el crecimiento a largo plazo,
recorte del 25%. Ministerio de Industria, de nuevo muy ligado con el aumento de la producción, con el gasto productivo, un recorte del 31%. El recorte en el gasto educativo, junto a la I+D, esencial también para el crecimiento a largo plazo, un recorte del 21%. E incluso tirando piedras sobre nuestro propio tejado, disparándonos en el pie, recortamos gastos en promoción de exportaciones, en promoción del turismo, 29,5%, en internacionalización de la empresa. ¿Cómo se compagina eso con la salida creciendo en el exterior? ¿Va a facilitar el aumento de las exportaciones? ¿Recortar fuertemente la promoción de nuestros productos o de nuestro turismo? Esto, metafóricamente, recuerda a un barco que tuviese una vía de agua en el casco y que intentase aligerar el peso tirando las velas por la borda. Son recortes que no se pueden sostener en el tiempo y que van a tener un efecto importante sobre la producción. Los recortes en el gasto social no son menos drásticos. Pensemos que se prevé un aumento del paro de más de 600.000 personas y, sin embargo, en estos presupuestos aparece un recorte de las políticas activas de empleo de 1.500 millones de euros, ya suficiente, y un recorte del gasto en protección a los parados del 5,5%. Con 600.000 parados más, tiene sentido recortar el gasto de formación de esos parados y el gasto de protección de esos parados. También hay recortes importantes en el gasto en dependencia o en el gasto en sanidad. Es decir, que los sectores más damnificados por la crisis se dejan abandonados a su suerte. Por otro lado, un defecto importante también de estos presupuestos es que no son unos presupuestos creíbles. Es cierto que incorporan unas previsiones más realistas que presupuestos anteriores, que eran directamente ciencia ficción. Pero en el cuadro macroeconómico hay algunos elementos muy sospechosos. ¿Va a caer solo el consumo un 1,4% en un escenario con restricción de crédito, con subidas de impuestos, con aumento del paro, con perspectiva de bajada de los salarios? No sería descartar que la caída fuese superior. ¿Van a aumentar nuestras exportaciones un 3,5% cuando 2/3 partes de nuestras exportaciones van al resto de la Unión Europea y el resto de la Unión Europea está en recesión? Parece optimista pensar que vayan a crecer así las exportaciones. Este optimismo en las previsiones está unido a uno de los defectos esenciales del presupuesto, que es el optimismo en la recaudación. En medio de la recesión se cree que va a aumentar la recaudación, porque han subido los impuestos. Pero es que el efecto de la recesión sobre la recaudación va a compensar con creces esas subidas de impuestos. Los primeros datos ya nos están diciendo que la recaudación está cayendo. Se suben los impuestos, pero el efecto de la recesión más que compensa esas subidas de impuestos. Por otro lado, se suben los impuestos sin orden ni concierto, improvisadamente, al hilo de necesidades recaudatorias. No hay ningún plan global que dé sentido a esas subidas de impuestos y permita a los agentes económicos prever el futuro. Y esto genera desconfianza y genera incertidumbre. Como han señalado otros portavoces, para rematar la parte de ingresos se incluye una amnistía fiscal absolutamente reprobable, que veremos lo que recauda y que pone en grave riesgo la conciencia fiscal en nuestro país, mientras se recortan los medios de la agencia tributaria, tanto los medios presupuestarios, que caen un 4,8%, como los recursos humanos, porque el 90% de las jubilaciones no van a reponerse. Es sospechoso también que en los presupuestos se incluya una seguridad social en equilibrio, cuando el número de cotizantes está cayendo drásticamente. Y hay una previsión de deuda a final de año cercana al 80%, pero que también puede quedarse corta porque, como avisó UPyD en debates anteriores, hay un riesgo de aumento de la deuda por el rescate bancario, que todavía no sabemos cuánto va a costar, aunque ustedes niegan que vaya a costar nada, lo que es una afirmación absolutamente increíble, y porque no está claro cómo el déficit excesivo de las comunidades autónomas va a acabar repercutiendo en la deuda pública. Resumiendo, como algún portavoz anterior ha señalado también, estos presupuestos se han quedado anticuados antes de aprobarse, apuestan todo a una carta que es el control del déficit y ni siquiera el Fondo Monetario Internacional cree que esto vaya a ser posible. Nos dice que no cree que alcancemos el 3% de déficit hasta el año 2018. Se apuesta todo a una carta, el crecimiento, el gasto social, y esa carta además va a resultar fallida. De ahí nuestra enmienda a la totalidad y nuestras 350 enmiendas a estos presupuestos.